El Señor en estos días nos está llevando por una visión que nos rija y nos controle. Pero ¿cuál es la visión que el Señor nos está mostrando en todos estos días hasta el día de mañana? Es la edificación de su iglesia. Pero ¿cómo podemos obtener esta realidad? Es por medio de una sola palabra. Y quiero que se queden con esta única palabra que está en el bosquejo número 9. Unidad. Como cantamos, Cristo une a los hermanos. Veanlos uno en el Señor. Así que la edificación del cuerpo de Cristo, ¿cómo se puede obtener? Es por medio de la unidad. Y el aumento y la propagación de la iglesia. Pero ¿cómo podemos tener aumento y propagación de la iglesia? Es por medio de la unidad. Así que tenemos que darnos cuenta que no estamos hablando de algo externo. Así que tenemos que darnos cuenta que la unificación es diferente que hablar de la unidad. La unificación es algo externo. Es como ciertas organizaciones, las Naciones Unidas, externamente, pero cada uno con su propio propósito, opiniones. Los sindicatos. Mi padre ha estado en una organización de un sindicato más de 40 años, pero no hay unidad. La verdadera unidad está en el Dios triuno. Así que tenemos que darnos cuenta que la unidad genuina es interna, o sea que está en nuestro espíritu. Cada vez que ejercitamos nuestro espíritu, estamos en esta unidad. Pero externamente, ¿cómo se hace esto real? Es por la unanimidad. Eso quiere decir en nuestra alma, que lleguemos a ser uno, que nos amemos, que nos busquemos, que hay una atmósfera de amor entre nosotros. Eso debe expresarse, o sea que debe verse para que sea real esta unidad. Así que vamos a ver de dónde comenzó esta unidad. ¿Saben de dónde comenzó esta unidad? Viendo que tenemos que darnos cuenta que Dios es uno. O sea que hay un solo Dios. Y eso dice en 1 Corintios 8:4, que hay un solo Dios. Pero Él tiene tres aspectos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que en la esencia de este Dios es uno. Pero lo vemos en tres aspectos. Por un lado, son distintos, pero no se pueden separar. Coexisten al mismo tiempo eternamente y no pueden ser separados, pero mora uno en el otro. O sea, cuando está el Hijo, está el Padre. Cuando está el Padre, está el Hijo. Cuando está el Espíritu, está el Padre y el Hijo. Ellos no pueden ser separados. Así que esta unidad vemos que está en Dios mismo. Su esencia, usted le abre a Dios y hay unidad. Así que tenemos que darnos cuenta que Él tiene un propósito. Dios tiene una meta. ¿Y saben qué es su meta? Su única meta en su corazón es edificar su iglesia. Pero ¿saben qué también? No, Él es uno en esencia, Él es uno en su propósito, pero Él también es uno en su economía. Así que tenemos que darnos cuenta que Él, para llevar a su economía, ¿qué Él está haciendo? ¿Qué Él quiere hacer? Forjarse. ¿En qué? En cada uno de nosotros. En todos estos días el Señor se ha estado forjando en cada uno de nosotros. Así que tenemos que darnos cuenta que nosotros hemos sido escogidos desde la eternidad, creados para que el Señor lleve a cabo su plan, redimidos, y hemos sido regenerados
pero también Él nos está llenando y estamos siendo transformados. ¿Pero para qué? Para que nosotros seamos edificados hasta llegar, y otra vez esta palabra, único cuerpo. Así que también tenemos que darnos cuenta que este Dios único es uno único en sus hechos. ¿Qué quiere decir eso? Que Él hizo un universo. Él hizo la tierra, una tierra. Él creó un hombre. Cuando vemos el arca, vemos una familia. Cuando vemos en Abraham, vemos una persona que Dios escogió, fue llamado, ¿para qué? Para continuar lo que estaba en el corazón de Dios. Dios también vemos un lugar donde le adoren en Jerusalén. No había dos, había uno. Y saben que también había un templo. Y el pueblo, para entrar a la buena tierra, era uno para poder entrar y derrotar al enemigo, para poder tomar posesión de la buena tierra. Y en la Nueva Jerusalén, ¿hay dos? No, hay una. Hay una. Así que quiero impresionarles que en Dios está esta unidad. Así que tenemos que darnos cuenta que cuál es la expresión, dónde se va a ver la expresión de Dios aquí en la tierra. ¿Saben dónde se va a ver? En su iglesia. Es lo mismo tenemos que darnos cuenta que es del mismo modo en que para un esposo hay una sola esposa. Para nosotros también tenemos que darnos cuenta que nuestro esposo es Cristo. Así que nosotros, ¿cómo se puede hacer real la unidad de Dios aquí en la tierra? Solamente por la iglesia. Así que debemos darnos cuenta, tenemos que permitir que el Señor en nosotros se forje como esta unidad para que nosotros le expresemos aquí en la tierra. Pero también tenemos que darnos cuenta que en Juan 17 el Señor oró. ¿Por qué creen que oró el Señor Jesús? ¿Por qué? Por la unidad. Así que en la oración de Juan vemos que había una aspiración y un anhelo del Señor. ¿De qué? De la unidad. Así que en el versículo 21 el Señor comenzó diciendo, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que en el versículo 21 nos damos cuenta que ya esto se agrandó. Ya no es solo el Dios triuno, sino que ya está, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? En nosotros. Así que tenemos que darnos cuenta que hoy el Dios triuno está en nosotros. Así que tenemos que darnos cuenta que dicha unidad consiste en que los creyentes están mezclados con el Dios triuno y estamos sumergidos en Él. Así que hoy hemos sido mezclados en el Dios triuno. Pero no solo eso, sino que en el versículo 22 dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Amén. Así como nosotros somos uno. Así que la gloria que me diste, la gloria que recibió el Hijo del Padre, ahora ha sido dado a nosotros. Así que tenemos que darnos cuenta que ¿qué es la gloria? Simplemente es expresar a Dios. Pero ¿dónde está esta expresión?
está en la vida divina. O sea que, ¿dónde está la unidad? Está en la vida divina. O sea que nosotros mismos no podemos ser uno. ¿Sabe dónde está la unidad? Está en la vida divina. ¿Por qué a veces nosotros no podemos amar a los hermanos? Criticamos, decimos alguna situación que no nos parece. ¿Saben por qué? Porque nos falta la vida divina. Y en este capítulo de Juan 17, en versículos anteriores, ¿saben cómo podemos guardar la unidad de manera práctica? Es yendo a la palabra del Señor. Cada vez que tocamos nosotros la palabra, ahí está la vida divina. Y esa vida divina se hace real en nosotros. Y nosotros podemos amar a los hermanos. Podemos preocuparnos de los hermanos. Podemos ser uno con los hermanos. Así que, Señor, enséñame a amar la vida divina que está instalada en mi interior. Ya que yo entre, yo profundice, porque si no toco la vida divina, lo que se va a expresar es Santiago. Y ahí no hay unidad. Sino que la vida divina es Cristo mismo, la que debe ver los demás. Y por último, esto es como una escalera. En el versículo 21 vemos que tenemos esta vida, en el versículo 22, que esta vida debemos tocarla, debemos buscarla para que sea expresada como gloria en nosotros. Pero en el 23 dice que debemos ser perfeccionados. Esta vida debe perfeccionarnos. Tal vez que cuando conocimos al Señor teníamos 10% de unidad. Pero debe pasar el tiempo y esta unidad debe crecer en nosotros. O sea que la unidad que tuve el año pasado ya no debe ser la misma. Porque, ¿qué pasa? Si no soy perfeccionado, no crezco. Y eso no es algo normal. Así que debo permitir ser perfeccionado en unidad. Señor, perfeccióname. Señor, no quiero quedarme donde estoy. Yo quiero avanzar en la vida divina. Así que tenemos que darnos cuenta que después en Juan 17, ¿qué pasó? Después que el Señor oró, se llevó el cumplimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Señor fue a la cruz, murió por nosotros para quitar la pared intermedia que dividía, que no podamos ser unos. Así que, ¿cómo se llevó esto a cabo? Por medio de la cruz, que el Señor murió y resucitó. Y después, en Juan 20:22, Él se sopló en los discípulos. ¿Para qué? Para que tengan en realidad esta unidad. Pero ahora, ¿cómo esta unidad puede hacerse real a nosotros? Es cuando creemos en el Señor y hemos sido bautizados. Porque en Mateo dice, y haced discípulos en todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que el Señor, cuando nosotros creímos y fuimos bautizados, fuimos introducidos en el Dios triuno. Así que el Señor comenzó este camino en unidad. Así que tenemos que darnos cuenta que hoy estamos en el camino de avanzar y proseguir en unidad. Pero ahora tenemos que darnos cuenta cómo practicamos o cómo se hace real o palpable esta unidad que nosotros tengamos. Es por medio de la práctica de la unidad del cuerpo a nivel universal. Y solo este punto lo voy a leer.
1. El Señor envió a los apóstoles a que establecieran iglesias al predicar el evangelio y enseñar, suministrar comunión. Después de esto, ellos perseveraron en la enseñanza y en la comunión de los apóstoles para crecer en el Señor y ser perfeccionados a fin de edificar la iglesia. 2. Todas las iglesias locales deben permanecer en comunión unas con las otras. De esta manera, todas las iglesias mantendrán una relación apropiada con miras a la edificación del cuerpo de Cristo. Y por otro lado, ¿cómo podemos tener la práctica de la unidad del cuerpo a nivel local? Por medio de 3 cosas. Primero debemos ver, y creo que ya los hermanos han estado hablando sobre este asunto, a fin de practicar la unidad del cuerpo a nivel local, debemos permanecer firmes sobre el terreno de la unidad. O sea, que la condición de la iglesia va a fluctuar, pero el terreno es lo que nos va a sostener para que tengamos la práctica de la iglesia local. Así que tenemos que darnos cuenta que debemos estar firmes. Debemos que darnos cuenta que la condición puede variar. Pero a la iglesia en Corintios dijo la iglesia de Dios. Había muchos problemas en esta iglesia, pero era la iglesia de Dios. Así que debemos guardar la unidad. Y no solamente eso, sino permanecer firmes para tener una vida de iglesia apropiada. Si queremos edificar una iglesia local apropiada, es necesario que seamos uno con todos los santos que están en la iglesia. Así que debemos ser uno con todos los santos. ¿Qué quiere decir eso? Es que tal vez haya críticas, haya chismes entre nosotros, y eso no permite que seamos uno. Y en Filipenses, dice que los filipenses dice que no eran uno, y dice que tenían varios. En Filipenses 2:2 decía que ellos tenían un amor que no era el mismo. Tal vez nosotros amemos a los cercanos a nosotros, pero ¿qué de los otros hermanos? ¿Qué de los otros hermanos? Así que el Señor nos perfeccione en el amor. Y por último, es que debemos someternos a la autoridad de los ancianos. Y no solamente a la de los ancianos, sino a todos los santos que son mayores a nosotros. Incluso yo creo que el Señor en nuestro entorno nos está adiestrando a que nos sometamos, porque debemos someternos a las autoridades. Y por ejemplo, algo práctico, nuestros padres, nuestros profesores, las autoridades que han puesto alrededor nuestro, si nosotros no podemos someternos a ellos, ¿cómo vamos a podernos someter a la iglesia? Si no nos sometemos a los hermanos, como dice aquí, a los ancianos, podemos tener suicidio espiritual. O sea que nosotros podemos que se detenga lo que el Señor quiere en nosotros. Así que el Señor de nosotros no busca sacrificio, sino obediencia. Gracias. Así que si la unidad lo es todo para el Dios triuno, esta unidad también lo debe ser todo para nosotros. Así que queremos dejar esta carga bien establecida. Hermanos, hermanas, la unidad lo es todo. La unidad lo es todo.
Así que si el Señor tiene esta unidad en su cuerpo, la iglesia será edificada. Sin embargo, en nuestra experiencia, muchas veces esta unidad es quebrantada o es dañada, debido a que entre nosotros muchas veces no hay paz. A veces entre nosotros, en la iglesia podemos estar en dos bandos, entre los que ofenden o los que son ofendidos. Así que a veces yo vengo y te digo algo y te ofendí, y tú te resientes. Entonces, ¿qué podemos hacer allí para restaurar la paz y la unidad? Bueno, eso es lo que nos muestra Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17. Allí hay un hermano que se ofendió con otro. Entonces, ¿cómo restaurar o recobrar la unidad allí? Bueno, una de las maneras en la que nosotros podemos mantener esta unidad, teniendo paz los unos con los otros, es pidiéndonos perdón. Esa, hermanos, debe ser una experiencia de todos nosotros, porque en algún momento nosotros hemos estado en el bando de los que han sido ofendidos, o puede ser que también hayamos ofendido a otros. ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos ir al Señor. Colosenses 3:15 nos dice que la paz debe ser el árbitro en nuestros corazones. Así que cuando nosotros vamos al Señor y el Señor nos dice, ofendiste a tal hermano, ofendiste a tal hermana, ¿qué tenemos que hacer? Debemos aprender a decir, hermano, hermana, lo siento, perdóname. Entonces tenemos paz los unos con los otros y la unidad es restaurada. Entonces es bien interesante cómo Efesios capítulo 4 es un capítulo que nos habla de la edificación, ¿cierto? Esta semana hemos visto que Efesios 4 nos habla de la edificación del cuerpo de Cristo. Y se nos habla allí de que Dios dio hombres dones al cuerpo para que estos dones a su vez perfeccionen a los santos, o sea, a nosotros, y que estos luego, por medio de su función perfeccionada, edifican el cuerpo de Cristo. Voy a pedir de su ayuda, por favor, abran sus Biblias, vamos todos a Efesios capítulo 4, el versículo 32. Y todos a una voz, por favor, podamos leer este versículo. Efesios 4, 32. ¿Lo tienen? Amén. Efesios 4:32. Leamos todos juntos. Sed bondadosos unos con otros, tiernos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Interesante que este capítulo que nos habla de la edificación termine diciéndonos que debemos perdonarnos unos a otros. Así que, hermanos, la manera en la que nosotros podemos mantener la unidad y la paz con los santos es aprendiendo a perdonarnos unos a otros. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ¿qué tal si todos vamos a Hechos, capítulo 9, el versículo 31? Hechos 9, 31. Amén, ¿lo tienen? Hechos 9:31, bueno, espero que me sigan. Entonces, la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y se multiplicaba andando en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo. Así que cuando nosotros tenemos paz unos con otros, la iglesia es edificada. Así que, hermanos, como nuestro hermano Santiago ya nos dijo, esta unidad es el propio Dios triuno. Pero un día Él pasó por un proceso y se hizo el Espíritu. Y luego, cuando nosotros dijimos, Señor Jesús, te recibo, bueno, Él entró. Así que la vida que tiene esta unidad, o que de hecho es la unidad, está en nosotros.
Así que cuando nosotros estamos en nosotros mismos, en nuestra mente, en nuestra parte emotiva, no podemos ser uno. Porque en nosotros no hay unidad. A veces ni con nosotros mismos somos uno. Yo a veces quiero algo y digo, sí, pero no. ¿No les ha pasado a ustedes? A veces uno mismo está luchando. Pero en esta vida que está en nuestro espíritu, podemos ser uno. Así que, hermanos, necesitamos aprender, como nos decía nuestro hermano, a ejercitar nuestro espíritu. Porque en nuestro espíritu está esta unidad. En esta unidad que está en nuestro espíritu es la que está en el Dios triuno. Entonces, hermanos, podemos ser uno, no solo con el Dios triuno, sino de manera práctica, también con los santos en la vida de iglesia. ¿Y cuál es el resultado? En este bosquejo tenemos el número 2, Romanos. ¿Qué tal si todos lo leemos juntos? El aumento y la propagación de la iglesia. Así que el resultado de que guardemos esta unidad es que va a haber aumento y propagación. Y aquí, al referirnos a aumento, quiere decir, aumento es igual a la adición de la vida de Dios en nosotros o al crecimiento de vida. O sea que cuando nosotros guardamos esta unidad, crecemos en vida. Hermanos, la edificación de la iglesia se lleva a cabo no por medio de que seamos buenas personas, no por medio de que tengamos un buen corazón. La edificación de la iglesia se lleva a cabo por el aumento de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Usted quiere o no quiere edificar la iglesia? Hermanos, necesitamos buscar el crecimiento en vida. Necesitamos buscar que Cristo aumente en cada uno de nosotros. Y el hermano Santiago nos decía en el Romano 1, la letra mayúscula C, el numeral 3, que ser perfeccionados en unidad equivale a que crezcamos en la vida divina una vez al año, una vez al mes, solo cuando hay reunión, todos los días. Así que, hermanos, ¿qué vamos a hacer aquí de ahora en adelante? Buscar el crecimiento del Señor todos los días. De esa manera, hermanos, Cristo va a aumentar en nosotros y la iglesia va a ser edificada. Entonces, por un lado, este aumento es la adición de la vida de Dios en nosotros, pero por otro, es el aumento numérico en nuestra iglesia local, ¿cierto? Entonces, es muy animante, hermanos, escuchar muchos testimonios. Sabemos que entre nosotros hay muchos jóvenes nuevos que han sido ganados por otro joven porque les ha predicado el Evangelio. Hay otros casos en donde hermanos, tal vez así, están con mucho miedo de predicar el Evangelio. A veces, ay, ¿qué le digo a mi amigo? No sé qué decirle. Pero sabemos, hermanos, que muchos jóvenes invitan a sus compañeros de clase a su casa y los invitan a comer. Y allí están sus padres. Entonces los padres vienen y les predican el Evangelio a sus compañeros. Y muchos de estos que han sido ganados de esta manera, hoy están entre nosotros. ¿Eso no es animante acaso, hermanos? Hermanos, ustedes están en una edad crucial. ¿Ustedes pueden o no pueden predicar el Evangelio? A ver, voy a preguntar de nuevo. ¿Pueden o no pueden predicar el Evangelio? Hermanos, todos podemos predicar el Evangelio. Y ustedes están en una etapa crucial, en una edad bien importante. Porque si usted va al colegio y usted empieza a hablarle a sus compañeros el Evangelio, primero, ellos van a saber que usted es cristiano. También ellos van a saber que no le van a poder invitar a ciertos lugares porque usted es cristiano. Así que el primer beneficiado, ¿quién va a ser? Usted. Así que
les alentamos, hermanos, hablemos Cristo a nuestros compañeros. Lo mejor que nosotros, escuche, lo mejor que nosotros podemos dar a los demás es Cristo. Así que, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Buscar el crecimiento en vida. Y el resultado va a ser que nosotros simplemente vamos a hablar de esta persona a nuestra familia, a nuestros compañeros, a nuestros amigos. ¿Para qué? ¿Es que acaso ustedes no quieren que ellos vengan y participen y disfruten de lo que ustedes están disfrutando? ¿Sí o no? Bueno, entonces esperamos que así sea. Amén. Devuelvo la reunión a los hermanos. Amén.